conocer el poder de tu resurrección, conocer las cosas que tú habrás de traer, Señor, sobre esta tierra, conocer cuál es el papel que nosotros desarrollamos, Señor, en el nombre de Jesús, conocernos a nosotros mismos por el poder de tu Santo Espíritu, que nos abras la palabra, Señor bendito, que nos traigas un espíritu de revelación. Llevamos cautivo todo pensamiento altivo, Señor, a la mente poderosísima de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Rey bendito. Yo lo que quiero platicar a ustedes esta noche es de este tema que en algún momento lo hemos abordado. Y no sé por qué se ve ahí tan... ahí está, ya lo pusieron. Gloria a Dios. Y ahí empezaba a alegar otra vez. La abominación desoladora. La abominación desoladora. Claro, aquí nos tenemos que basar. El tema primero tenemos que explicar varias cosas de esto, hermano. A quien le dieron esta profecía inicialmente, con estas palabras, abominación desoladora, fue a Daniel. Y él profetizó. Y esta profecía se fue cumpliendo en partes, pero no se ha cumplido totalmente. La primera vez que se cumplió, fíjese qué interesante, ¿verdad? Que una profecía se puede cumplir en partes. Eso lo hemos conversado también en algunas oportunidades, como el caso que hemos puesto es cuando en Isaías se dice aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Y le está hablando a un rey que le dice, y antes que el niño sepa desechar lo bueno y lo malo, el poder de esos reyes que tú temes será destruido. O sea que la señal de una virgen dando a luz un niño se iba a cumplir en partes, por partes. Así es la profecía bíblica. Se miran picos proféticos y hay valles que uno no se explica. Ok, entonces la primera vez que se empieza a cumplir esta profecía es cuando Antíoco Epifanes entra en el templo y lo hace pedazos y sacrifica un cerdo en el lugar santísimo. Eso fue conocido como la abominación desoladora. La segunda vez que esto aparece es cuando después de que el Señor Jesucristo viene a la tierra, muere, resucita y asciende, en el año 70 Vespasiano entra a Jerusalén y destruye el templo. Eso también se llama abominación desoladora. Pero estos solamente son 2 cumplimientos. Falta otros cumplimientos. Uno de estos cumplimientos es cuando el Señor tiene que hacer su presencia sobre la tierra en su segunda venida, porque hubo un tipo que se puso ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo, y empezó a hacer averías, empezó a hacer destrucciones, y eso tiene que ser en la gran tribulación. Pero dentro de estos hay otro cumplimiento, y el cumplimiento, por favor, póngale mucha atención a esto, el cumplimiento número 4 de lo que yo estaría hablando, aunque no en orden cronológico, sería el cumplimiento en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, hermano amado, es mejor dicho, Israel es figura de la iglesia. Y el Señor dice en 1 Corintios 10, en Hebreos capítulo 6, en Hebreos capítulo 10, que aquello que les pasó a ellos era una sombra para nosotros, a los que nos habían de alcanzar al final de los tiempos. Entonces lo que le pasa a Israel, bíblicamente hablando, es una sombra para nosotros, es una figura para nosotros. Entonces, si la abominación desoladora, y ahorita vamos a leer un pasaje, hermano, acerca de esto que está en el libro de Mateo 24:15, creo yo, en donde se nota que el Señor está diciendo, póngale atención a este pasaje, no es solamente así por así.
Tienen que pedirme que yo se lo revele. En otras palabras, si quieren lo miramos de una vez. Esto tendría que ser, Padre Santo, aquí lo vamos a ver, Mateo 24:15. Esta es la versión Kadosh, y es interesante lo que dice. Así que cuando vean la abominación que causa la devastación, interesante, es una abominación que atrae al destructor. Es decir, el destructor, como dice la Biblia, el mal nunca viene sin causa. El mal nunca viene, así dice la Biblia, el mal nunca viene sin causa. Entonces el devastador nunca viene sin causa. Tiene que haber algo que le abra la puerta al devastador, y en este caso es una abominación. Y dice, de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel. Pero me llama la atención, yo no sé si usted alcanza a leer hasta acá, pero está en esta versión Kadosh. Dice acá, el que lea entienda la alusión. Se va más allá de lo que dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que dice el que lee entienda. Pero aquí dice el que lea entienda la alusión. Y le voy a leer otro, digamos esta TNM, dice, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo. Y entonces entre paréntesis dice, use discernimiento el lector. O sea, no se trata solo de leer Mateo 24, todo el capítulo, y decir, ya me sé toda la escatología que dijo el Señor. No. Use discernimiento el lector. Entonces, ese discernimiento se lo tiene que dar al Espíritu de Dios, porque jamás, dice la Biblia, ninguna profecía fue escrita como fuente lo humano. Y si no fue la fuente lo humano, pues tampoco puede ser el distinguirlo, el explicarlo. Lo humano tiene que ser espiritual. Sí, Señor, hermano, mire, se lo va a poner de esta manera. Si el Señor dijo esto, que lo dijo, Él es el que lo tiene que explicar. ¿Me permite ponerle un ejemplo en cuanto a esto? Mire pues, perdone el ejemplo, hermano. Yo ni siquiera estoy ni a favor ni en contra. De una vez hago la aclaración. Pero hubo una época aquí en Guatemala cuando un hombre quería lanzarse a la presidencia y no se lo permitían. ¿Sabe qué hablo o no sabe qué hablo? ¿De quién hablo y de qué hablo? Exacto. Entonces habían abogados que decían sí se puede, sí se decía. Y otros decían no. Y entonces hubo alguien que sugirió, porque en lo que decían hay que ir al espíritu de la ley. Y entonces hubo alguien que sugirió, como todavía estaban vivos los que habían hecho la ley, porque eso se dio en la Constitución, híjole, cuando cayó Lucas y entonces todo ese rollo, ¿verdad? Que vino un Consejo de Estado y entonces se hizo la Constitución. Entonces dijeron, entonces consúltenle a los que pusieron ese artículo, ¿qué quisieron decir? Entonces, en otras palabras, el que dijo eso dijo, ya no lo interpretemos nosotros, mejor preguntémosle al que lo hizo, ¿qué fue lo que quiso decir? Ese es el ejemplo. Si estoy a favor o en contra, eso no es el punto. Entonces ahora está aquí la abominación desoladora descrita en Mateo 24:15. Y todos los teólogos del mundo y los predicadores podemos decir lo que querramos, pero hay uno que lo hizo, uno que lo escribió. A él es al que tenemos que ir a preguntar. No tenemos que preguntar, mire, ¿y cuál es su teología? ¿Y qué dice? No, hay que preguntarle, papito, disculpa, Señor, no entiendo, yo soy muy tuntún, por favor, pero tú, Señor, que escribiste esto, dime a qué se refiere esto.
Entonces, vamos, sigamos acá. Sigamos pues. Ahí está. Entonces, estos van a ser los versículos que yo quiero que analicemos. Híjole, hermano, y que Dios nos ayude y nos agarre ministrados. ¿Cuántos están ministraditos? Gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se ministró? Saber, ¿ah? Yo no le cuento mis problemas a los hombres, dice, porque los hombres son igual de pecadores que yo. Sí, pero la Biblia dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Sí, pero esos son sucios igual que uno. Sí, pero la Biblia dice que el río Jordán, que era sucio, le limpió la lepra a Naamán. Lo que no hay que meterse es en un río leproso. Pero en un río sucio, hermano, que a donde Dios lo mande a uno, entonces ahí le va a matar la lepra. Ok. Mire pues. Entonces viene Daniel, capítulo 9, verso 27. Esta es la Biblia Nácar Colunga. Y dice lo siguiente: y afianzará la alianza. En otras versiones dice el pacto. Uy, hermano, está rico. Aquí se siente con una unción así de enseñanza. Bien rica, fíjese. Que Dios, yo creo que Dios nos quiere enseñar algo. Y afianzará la alianza para muchos. Interesante que no es para todos. Y está hablando de Daniel, a Daniel le está hablando de su pueblo, Israel. Entonces van a haber algunos de Israel que no van a estar de acuerdo, pero muchos sí van a estar de acuerdo. Y él afianzará la alianza para muchos durante una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y habrá en el santuario una abominación desoladora hasta que la ruina decretada venga sobre el devastador. Aquí estamos hablando de Israel, ¿verdad? Aquí todavía estamos hablando de Israel. Pero recuerden que Israel es figura de nosotros la iglesia. Eso lo tenemos que tener en cuenta mucho. Y entonces miremos el otro capítulo, el 11 de Daniel, 12, 11 de Daniel, que dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces aquí tenemos que considerar otra cuestión. Así rápidamente, hermano, aquí vamos a ver. Ok. Voy a usar esta pizarra rápidamente para explicarle. Dice que el anticristo lo que va a hacer es confirmar el pacto una semana con muchos. Es obvio que está hablando de una semana de años. ¿Por qué es obvio? Porque en el contexto de eso está hablando. No lo voy a explicar porque si no me voy a desviar de lo que quiero al final de cuentas llevar. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Dice que a la mitad de la semana, aquí lo que dice es que cuando empiece la semana, él va a confirmar el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana va a poner la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces aquí tendría que ser a esta altura, que sería 3 años y medio. ¿Sí o no? 3 años y medio son 1260 días. ¿Sí o no? Entonces, 1260 días. Sin embargo, lo que acabamos de leer en Daniel, capítulo 12, verso 11, dice que desde el tiempo que se ponga la abominación de la desolación en el lugar santo, habrá 1290 días. Entonces sobran 30 días. Pero espérenme pues, ese no es el punto, hombre. Yo no sé por qué estoy metiendo ahí. Pero
Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo porque yo en un momento voy a hacer la aplicación hacia la iglesia, pero no quisiera que los que me estuvieran oyendo desecharan lo que les voy a decir posteriormente pensando que nosotros no creemos que esto tiene una aplicación literal para Israel. Y sí lo creo, y por eso le estoy explicando brevemente, pero ese no es el tema. Hago la aclaración. Ok. ¿Cuándo van a poner la abominación desoladora? Aquí, ¿verdad? Ok. ¿Dónde la van a poner? En el lugar santo. ¿El lugar santo cuál es? Tiene que haber un templo entonces. Tiene que haber un templo. Sí, tiene que haber un templo. No, y dice que es el lugar santo. Entonces ahora viene una pregunta. ¿Tiene templo Israel ahorita? ¿No tiene? Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir antes de todo esto? La construcción de un templo. Entonces, ¿cuál es el pacto que ese hombre va a hacer? Porque dice, hará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana se retracta y quita el sacrificio continuo. Entonces, ¿cuál será el pacto que él está haciendo? De plano que dentro del pacto que él está haciendo es que se va a levantar un líder poderoso cuando Israel esté en un caos como el que está metiendo ahorita. Se va a levantar un día un líder poderoso y va a decir, no, miren, yo arreglo esto porque esto nos va a causar demasiados problemas. Ya murieron demasiados, ya, porque a esas alturas ya tuvo que haber muerto una gran cantidad de personas. Entonces les dice, ¿saben qué? Aleluya, hermano, es que aquí tenemos que ver otra cosa. Perdonen, de veras que no era este el tema, pero bueno, ahora ya qué puedo hacer, ¿va? Después de aquí, entonces hay 30 días. ¿Ok? Pero antes de aquí hay 150 días. ¿De qué? De pre-tribulación. En estos 150 días de pre-tribulación, ¿en dónde aparecen en la Biblia? En Apocalipsis, ¿cuál? 9. Ok, cuando quita la trompeta, viene el primer año. El primer año es la gran la pretribulación, perdón. ¿Qué pasa dentro de la pretribulación? Sí, amén. Bueno, ¿sabe qué? No, la iglesia tiene que ir antes. Se tiene que ir en el 8, 13, 14. Entonces, mejor lo vamos a leer. Miremos aquí si tengo aquí. ¿Dónde leo, estimados? Amados. Bueno, ahí le va pues. El quinto ángel tocó la trompeta y cayó todo lo que cayó eso y empezó a haber algo impresionante. Se abrió el abismo, salieron langostas, no se le pidió matar a nadie, buscarán la muerte pero ansiarán morir, no pasa nada. El aspecto de las langostas, verso 8, tienen cola, etcétera. Entonces, sobre ellos tienen por ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego se llama Apolión. Ese es el devastador que ya salió, el destructor. Y este destructor, obviamente, empezó. Si ahorita estamos como estamos, imaginen ese tiempo pretribulacionario, entonces Israel va a estar muy agobiado. Y lo que va a suceder es que entonces el anticristo se va a levantar y va a decir, tranquilos, miren, hagamos un pacto. Vénganse las religiones monoteístas, vénganse para acá todos los musulmanes, vénganse para acá, dejen de estar molestando. Va a ser un personaje muy conocido por ellos y muy respetado por ellos. Ustedes también dejen de estar molestando a los cristianos, entre comillas.
que van a estar dirigidos por la Iglesia Católica y que se van a hacer unos con ella. Y tienen una conexión. Los musulmanes con los cristianos estos que estoy diciendo tienen una conexión, y la conexión se llama Fátima, porque la hija de Mahoma se llamaba Fátima. Y las profecías católicas la dieron en Fátima. Y entonces ellos lo que van a hacer es decir, somos lo mismo. Ellos van a decir, sí, está bien, solo nos faltan ustedes. ¿Quiénes ustedes? Los israelitas. Pero va a haber un grupo de israelitas que va a decir, no, a mí no me metan en ese de su rollo. Pero muchos sí van a aceptar. Entonces agarran toda la semana. Entonces construyen el templo. Cuando están construyendo el templo, empiezan los sacrificios y toda la cosa. De repente viene el ídolo pagano, el obelisco, a la mitad de la semana seguramente, y se devuelve. Y entonces empieza la gran tribulación, la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Porque la primera parte de la tribulación es la ira del diablo sobre los hijos de Dios. La segunda parte es el desempate o el empate. Ahora, quiero regresar, hermano, por favor, no me quite tanto tiempo, hombre, si ese no es el tema. Entonces, quedamos ya que todo lo que le pasa a Israel es figura para nosotros. ¿Cierto? Cierto. Ok. Entonces ahora miremos algunas cosas. ¿Qué es la abominación? Pero antes de ver qué es la abominación, quiere decir que si van a poner una abominación desoladora, una abominación que va a atraer la destrucción, quiere decir que el enemigo está poniendo una abominación en la iglesia, que es el lugar santo, espiritualmente hablando. Eso lo va a ser literal. Por eso expliqué todo lo de Antíoco Epifanes, Vespasiano, en la gran tribulación. Pero para decirle esto ahora, que la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, entonces no me lo inventé yo, ahí está, dice, o no sabéis que somos ¿qué? ¿Y qué es lo que el anticristo quiere hacer entonces? Poner la abominación que atrae la destrucción en el lugar santo. Y por eso el escritor sagrado dice en Mateo 24:15, el que lea esto use discernimiento. Porque a mí de nada me sirve, sí me sirve como para enseñarle, pero no me sirve mucho decirle, y entonces esto le va a pasar a Israel y esto les pasó a ellos. Y usted dice, oh, qué tremendo, cómo está la cosa. Pero lo que le estoy diciendo es, nosotros somos figura de ellos y el ataque del enemigo está contra nosotros ahorita. ¿Queriendo hacer qué? ¿Queriendo hacer qué? Poniendo una abominación que atraiga la destrucción. ¿Y qué le vamos a decir nosotros a esa abominación? No queremos esa abominación, no, de ninguna manera, no queremos ninguna abominación. Puede ser que en el camino nosotros tropecemos y que hasta caigamos, porque la Biblia dice que uno cae pero que no se queda caído, tirado ahí, se tiene que levantar. La Biblia dice 7 veces cae justo, pero ya una abominación, hermano, es quedarse ahí tirado en el chiquero. Perdónen, pero eso desataron una potestad que está cabalgando en el mundo y que nosotros tenemos que decirle a la iglesia, lo siento mucho, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, rechazamos esa abominación, no la queremos. ¿Podemos continuar? ¿De qué estoy hablando?
Sí, estoy advirtiendo. Estoy advirtiendo, hermano. Miremos otro. Esta es la Biblia Félix Torres Amat, Éxodo 32:25. Viendo pues Moisés que el pueblo estaba despojado, en otras palabras, estaba desnudo, se quitó la cobertura, desde que Aarón le había puesto tal, es decir, desde que Aarón hizo que se desnudaran, en otras palabras, de cobertura espiritual, con la asquerosa abominación del ídolo y dejándole desnudo, desarmado en medio de los enemigos. Wow. Entonces aquí hay otra cosa bien tremenda. ¿Cuál es la abominación ahí? La abominación, no tener cobertura fue la consecuencia de la abominación. La abominación aquí, le voy a decir cuál fue. Usted tiene razón en lo que me está diciendo. Yo quiero utilizar y subrayar otro pasaje más adelante para decirle eso, aunque todavía tengo unos minutitos. Pero fíjese bien en esto. Lo que sucedió fue que Israel todavía estaba en el desierto. Hermano, yo no sé cuánto tiempo había pasado realmente, no he hecho los cálculos de cuánto había pasado desde el momento que ellos salieron el 15 de Nisan hasta ese momento del becerro de oro. Pero ellos tenían bien fresco en su mente lo que había pasado la noche llamada de la Pascua. Ellos se recordaban de que Dios les había dicho: van a agarrar un becerro sangriento. En otras palabras, pues, van a agarrar un cordero por familia. Lo van a desollar, le van a cortar el cuello, ¿verdad? Van a agarrar la sangre y van a untar, esa sangre en los dinteles de la puerta, van a poner en los dinteles de la puerta, y entonces el destructor, el devastador, que es atraído por la abominación, no va a entrar en ustedes. Pero va a destruir todas las casas de los egipcios, va a destruir a todo primogénito. Entonces, lo que los había salvado, y esto era una sombra extraordinaria, lo que había salvado los primogénitos del pueblo de Israel era la sangre de un cordero. Lo que a nosotros nos ha salvado es la sangre de un cordero sin mancha que se llama Jesucristo. Eso es lo que nos salvó a nosotros. Aleluya, hermano, eso es lo que nos salvó a nosotros. Entonces, cuando ellos están en el desierto y tienen ausencia de liderazgo espiritual, porque Moisés está recibiendo las tablas de la ley, está metido con Dios en el monte por 40 días, nomás se ausenta el líder y el pueblo empieza a hacer estragos, como quien dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y entonces hicieron con buril. Hermano, ¿por qué no hicieron ¿por qué no hicieron una vaca? ¿Por qué no hicieron un caballo? ¿Por qué no hicieron un cocodrilo? Si el cocodrilo era respetado porque ellos venían de Egipto, y en Egipto el río Nilo. ¿Por qué no hicieron otra figura? ¿Por qué, pregunto, hicieron un becerro? ¿Por qué hicieron la figura de un cordero? Porque ellos dijeron: este es el cordero que lo sacó de Egipto, no es el de la sangre, es este de oro. Entonces, es efectivamente, como muchos de ustedes dijeron, idolatría, pero la Biblia dice que la codicia y la avaricia es idolatría.
Entonces, esto es representativo de un evangelio que no quiere la sangre de Jesucristo, sino que es un evangelio de oro. Es un evangelio elegante. Es un evangelio precioso a los ojos de la gente, pero no a los ojos de Dios. Se lo voy a poner de otra manera. Es un evangelio que lo único de lo que habla es del bienestar natural y sobre todo el económico, y hace que la gente se vayan en pos del dinero y que les entre codicia. Incluso cuando ofrendan, entonces les enseñan para que tengan codicia. Voy a dar esto, Dios me va a bendecir. Ya no es voy a dar esto porque Dios me bendijo, sino que voy a dar esto porque, como me dijo una persona una vez, yo voy a diezmar aquello de lo que yo quiero ganar. ¿Cómo así? Le dije yo, sí, si yo quiero ganar, ponerle $10,000, yo voy a diezmar $1,000. ¿Por qué? Pues ya lo estás ganando. No, pero es que en fe eso es lo que voy a ganar. Entonces está haciendo un negocio, perdóneme, pero así no es el diezmo. Pero ¿puedo seguir? Bueno, entonces espérenme un ratito, pues. Hermano, qué barbaridad. Aquí, vamos a ver, Padre Santo, ¿cuál de todos estos versículos? Hay un montón, hombre. No, mejor déjeme seguir aquí. Mire esto. Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que la recubren. Estamos hablando prácticamente del mismo tema, pero vamos a ampliar un poquito más. Ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en el lazo, porque es abominación al Señor. ¿Qué era la abominación? Y dice, cuando ustedes entren a Canaán, no hagan las abominaciones que hacen aquel pueblo del cual yo los estoy despojando para que ustedes tomen esa posición. Lo que sucedía, y como ustedes bien dijeron en el pasaje anterior, es idolatría. Pero la idolatría, mi estimado hermano, es una verdadera aberración ante los ojos del Señor. Y la idolatría, no crea usted que es solamente una cuestión de tipo de tener un bulto y a San Antonio de cabeza para conseguir traído. Estamos en el siglo de la idolatría. Estamos en el siglo en donde en los programas de televisión se invita a que la gente idolatre. Ídolo americano, American Idol. Lo hemos dicho muchas veces. Estamos en el siglo en donde a los futbolistas, basquetbolistas, a los deportistas se les llama así directamente, y así no entiende la gente. El ídolo de la afición. No, pero no lo adoramos. ¿Cómo que no lo adoran? Si lo adoran, sueñan con él, tienen póster de él, tienen playera con el nombre de él, zapatos igual los que usa él. Y siempre la humanidad como que trata de ponderar eso y de buscar un ícono dentro de los mismos humanos para seguir eso. Pero lo temible, lo más temible, porque la abominación dice que se va a poner en el lugar santo. Y un campo de fútbol no es tan santo. Solo estoy diciendo cómo están haciendo propensa a la humanidad entera para idolatrar.
Alguien puede tener su propia figura y su propia familia y su propio ministerio como un ídolo. Es que cuando yo predico, ángeles vienen a ministrarme, tu Espíritu Santo. Cuando otro predica, ¿qué importa? ¿Va? Cuando yo dirijo, entonces sí, cae la unción. Y entonces sí suda. Cuando otro dirige, masticando chicle afuera. No, entonces lo que estoy diciendo es, esta persona puso un ídolo de sí mismo. Y eso es una abominación. Pero hay algo más tremendo, porque en el principio cuando ay, hermano, qué cosa más tremenda esta. En el principio, cuando los siervos del Altísimo, la gente los afamaba tanto. Ahí tenemos a un Pedro y a un Juan que empiezan con dificultad a decirle, ¿por qué están atribuyéndome esto a mí? Este que ustedes ven, lo sanó el Señor Jesucristo, a quienes ustedes dieron muerte, pero Dios lo levantó al tercer día y lo ha hecho Señor de la vida. Él por virtud de su poder es que este está caminando y saltando, no por mí. Entonces, yo creo que es el momento en que nosotros también debemos decirle a la gente, hermanos, perdonen, pero ustedes no tienen que poner sus ojos en nosotros para idolatrar. Claro, tenemos una responsabilidad de comportarnos porque somos un reloj público. Cuando el reloj personal se atrasa o se adelanta, Padre bendito, no hay tanto problema. El único que llega tarde o temprano pues es el dueño del reloj. Entre paréntesis, le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que este sábado cambian la hora? ¿Verdad que no? ¿Con qué razón la Biblia dice que no hay que poner atención de los rumores, va? Anda un rumor en internet, averigüen por favor, pero yo no he oído que haya una cosa oficial que le digan. No, Canal 13 decía que lo había puesto. Por eso es que no me gusta el número 13. Volvamos a la carga. Allá está Pablo, hermano, y lo que dicen las personas de él. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos? Precioso libro. Bueno, qué libro, no es bonito de la Biblia, pero ¿sabe qué decían todos los que estaban? Dioses en forma de hombre han descendido a nosotros. ¿Cómo le llamaban a Pablo? Júpiter. ¿Y al otro cómo le llamaban? Hermes. Leámoslo, hermano, vale la pena que nos recordemos, hombre. Y dice ahí por qué les decían así. ¿Alguien lo encontró ya? No. Voy a tener que entrar en acción yo otra vez aquí. Allá, ¿perdón? ¿Ya lo tienes? Júpiter y Mercurio. Hechos 14:12. Y le llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. O sea, Mercurio era el predicador. Le decían Dios. No, hermano, eso, perdonen, pero eso sí lo tengo que leer. ¿Hechos qué? Ay, Padre Santo, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? Hechos 14:11. Lo voy a leer porque todavía hay tiempo, primero Dios. Sí, estamos bien. Gracias, hermano. Desde el 11, cuando la multitud vio, es que desde el 8, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz:
levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Ahí hubiera aprovechado Pablo si hubiera sido uno de los ministros modernos. Hubiera dicho: no, mira, ¿sabes qué? Mejor el efectivo. Mejor me quedo así porque no hace que me salgan algunas cosas. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas. Bueno, cuando lo oyeron, verso 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. O sea, perdóneme, esa no fue una payasada. Eso no fue que estaban en el altar y estaba toda la mara ahí y ahorita voy. Como hacen los de Hilson, a no decir nombres, que traen locos a los muchachos y que se volvieron ícono entre los muchachos. Ahora, los de Hilson se ponen arete, entonces todos se quieren poner arete y quieren que los dejen que suba. Un sucocho hay que meterles. ¿Pero qué tiene de malo, pues, hermano? Y no, los israelitas usaban aretes. Sí los usaban porque estaban en Egipto. Y esa es la costumbre. Entonces, cuando nomás tuvieron oro, porque cuando eran esclavos, olvídese, lo que se ponían eran aretes de barro, tal vez, ¿verdad? Pero cuando ya tuvieron oro y venían con la mentalidad de esclavos que acaban de salir de Egipto, se pusieron aretes. Pues no quiere decir que era una costumbre que a Dios le agradara. Ahora se empiezan a tatuar. Ya todos a tatuarse. Bueno. Entonces estos lo que hicieron, con todo respeto, estos siervos lo que hicieron, rasgaron sus ropas. Ahora, ¿qué significaba rasgar sus ropas? Por favor, écheme una manita y deme 3 minutos, 2 minutos, 1, no sé. A ver, ¿por qué se rasgaba la gente sus ropas? ¿Por qué? Por luto. Sí, esa era una de las formas. Cuando a alguien le avisaban que se había muerto una persona muy cercana, esa persona o le había pasado algo terrible. Por ejemplo, a Tamar, la hermana de Absalón, cuando la violó Amnón, dice la Biblia que ella agarró su ropa y se la rasgó. ¿Por qué? Porque ella tenía una pena extraordinaria, una vergüenza, y se echó ceniza sobre la cabeza y se fue gritando. ¿Por qué? Porque había perdido dignidad, le habían violado. Ella estaba impresionada por eso, ella estaba de luto por eso. Cuando alguien se moría, eso es lo que hacían también. Pero aquí no se había muerto nadie. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé se impactaron de lo que había sucedido. Y decían: ¿cómo es posible que ustedes hagan esto con nosotros? ¿Cómo es posible que ustedes digan que yo soy Dios, que me pongan a esa altura y que vine? ¿Cómo es posible? Eso es idolatría, eso no puede ser. Esa es la abominación desoladora que la iglesia ha estado poniendo. Ahora se idolatran apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, les hacen cola. Y la culpa
La tienen los dos. El que chinea y el chineado. Porque el chineado debería de ser tan inteligente como la burra, como el borriquito que entró a Jesús en Jerusalén. Porque ese burrito iba caminando, hermano, y le empezaban a tirar, le pusieron mantos y le tiraban flores. Y yo digo que el burrito inteligente, hermano, haber dicho: ¿cuántas veces he entrado aquí? Nunca me habían recibido así. O sea que no era tan burro. Entonces empezó él a pensar y dijo: de plano que no me están tirando ni las flores a mí, ni el manto le pusieron para mí. De plano que es el que llevo encima. Y volteó a ver y se dio cuenta: es por el que llevaba encima. Yo conozco iglesias cuando el pastor entra le tiran pétalos así de rosas para que camine sobre. Y ahí vale. Aquí faltó aquí. De ninguna manera podemos permitir que haya una destrucción a raíz de que nuestro corazón ponga abominación de la idolatría. Yo le decía a un hermano, porque hay cosas que la gente hace porque están enamoradas de Dios, hermano, y debemos de entender eso, que mucho del pueblo de Dios hace lo que hace, sacrificios grandes porque están enamorados. Y me decía una persona que había estado en un lugar X y que gente había llegado desde lejos de 6 horas de camino para ir a verlo. Y le digo yo: no es así. Cuando yo empecé el ministerio de la enseñanza, me mandaron al Estor. Me recuerdo yo a un seminario de pastores. Estoy hablándole hace unos 30 años. Me fui con mi esposa, con mis hijos que tenía en ese tiempo, y me fui al Estor. Y me llevó una tremenda sorpresa. Habían pastores que habían cruzado la montaña 2 días con sus noches para llegar al Estor. Pero yo le tomé la lección al burro y entendí. Si esos ni me conocen ni sabían quién venía, no puede ser por mí. Estos vinieron porque anhelaban oír algo de Dios. Y después, cuando se terminaba, hermano, hace 30 años, creo que todavía estaba la guerrilla, estaba ese conflicto. Qué peligroso andar en la montaña, 2 días de regreso a sus localidades. Entonces nosotros los ministros no debemos de confundir el amor que la gente le tiene a Dios, y le debemos de enseñar a la gente que canalicen bien sus sentimientos. Pero hay mucha idolatría en el pueblo de Dios. Esa es una abominación. Es la abominación desoladora. Es la abominación que atrae la destrucción. Y a Dios no le agrada. Debemos de cuidarnos
romper nuestras vestiduras y decir, no, de ninguna manera lo voy a permitir. Tengo un montón de versículos acá, pero ya me pasé 5 minutos y francamente le quiero leer otro. ¿Estamos aquí todavía? Ahí le va pues. Génesis capítulo 34, verso 14. Estos son los hijos de Jacob hablando porque habían violado a Dina, ¿verdad? Y entonces el cuate se enamoró de Dina y la quería para su esposa. Entonces ellos les dijeron, no podemos hacer esto. No podemos darle a nuestra hermana. No podemos darle a nuestras mujeres. A hombre que tiene prepucio. Porque esto es abominación. Qué cosa más tremenda. En otras versiones dice a incircunciso. Pero me llama la atención esta, como dice prepucio, porque perdone pues el hermano, discúlpeme, óigame con sus oídos circuncidados. Sin prepucio, sus oídos sin prepucio, porque si no, hermano, le colgaría así, qué feo. El prepucio es un exceso de carne. Está comprobado perfectamente. Hay estudios que se han hecho que las mujeres de los judíos sufren menos cáncer del útero que las mujeres de los gentiles. Y en un estudio que se realizó y lo publicaron, se llegó a la conclusión, no, tal vez no científica, pero la única diferencia que hallaban los médicos era que los varones judíos estaban circuncidados y los no judíos pues no estaban circuncidados. Entonces ellos atribuían como un factor de riesgo la suciedad, la limpieza, la falta de limpieza que podría tener el incircunciso. Y eso podía provocar cáncer. Entonces, lo que yo saco en conclusión acá es que cuando una persona se relaciona con un incircunciso de corazón, ese incircunciso corazón lo que tiene es una tremenda suciedad en su corazón que causa una especie de gangrena o de cáncer en los demás. Y eso es una abominación. En otras palabras, no erréis las malas conversaciones. Corrompen las buenas conciencias, dice la pechita, de costumbres, dice la otra. Entonces, yo lo que quiero finalizar por causa del tiempo, hermano, es, no vamos a permitir, ni usted ni yo, que se instale ninguna abominación. ¿Por qué razón? Porque tampoco queremos que el destructor, Abadón y Apolión, lleguen sobre nuestra vida, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo a veces tengo que decirle a los hermanos en algunos países, no voy a decir el país exacto, ¿verdad? Pero tienen las costumbres todavía, hermanos, meras raras. Y termino de predicar y digo, vamos a orar, hermanos amados, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a bendecir. Los que tengan problemas vienen y vengan para acá y bum, 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 oramos. Cuando ya voy para afuera, tengo una gran cola de gente. Hermano, ¿me puede bendecir? Mijito, pero ¿y no te acabo de bendecir? Con mucho gusto te bendigo. Sí, pero es que fíjese que no me bendice a mis hijos. Sí te los bendigo, pero ¿qué no crees entonces en la oración que acabamos de hacer? Yo solo puedo sacar una conclusión. Son resabios de la religión de donde viene, donde todavía tenían que pasar a besar el anillo.
Si el Señor dijo, hermano, el centurión. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hermano, ese centurión era pagano, hermano. Dice, solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Sabía quién era el que estaba ahí. El Señor manda su palabra desde los cielos. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Póngase de pie y vamos a suplicarle a Dios que cualquier tipo de abominación que quiera ser presa de nuestras vidas, lo echemos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que ese es el ataque del tiempo final. Que sabemos, pero perfectamente, que el enemigo atacará con todo. Pero que nosotros, hermano amado, lo que queremos es estar escondidos en Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, rechazamos toda abominación. Cualquier cosa que haya en nuestro corazón, resabios de idolatría, resabios de cosas, Señor, que deben de ser limpiadas por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, raíces que puedan estar ocasionando daño y brotar de nuevo cuando tú ya lo habías eliminado. En el nombre de Jesús rechazamos eso en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos para ser santos delante de ti. Tú nos has prometido que si te encontramos como el Dios de paz, Él mismo, tú mismo, nos purificarás, consagrarás, santificarás, espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que necesitamos, queremos, anunciamos. Necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón echar de nosotros cualquier cosa que a ti no te parezca. Nos rendimos delante de ti. Ayúdanos, háblanos, enséñanos por mensaje, por sueños, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, por profecía, en tantas formas que tú tienes de hablar, Señor, para que nosotros comprendamos y la palabra implantada en nuestros corazones verdaderamente pueda ser asimilada, y al ser asimilada sea una semilla eterna en nosotros, Señor. Te queremos a ti, queremos lo tuyo. En el nombre de Jesús,